Bienvenidos a una nueva clase de Anatonline, el lugar donde van a aprender anatomía de forma completa, sencilla y didáctica. Recuerden que les recomiendo seguir las clases con el libro El resumen del resumen. Nuestro libro resumen donde tenés toda la materia en 80 páginas, con todo lo necesario para memorizar mucho más rápido, reglas mnemotécnicas, esquemas simples, cuadros sinópticos y mucho más. Conseguilo en el link de la descripción. Bien chicos, vamos a ir con articulaciones, ¿bien? Y vamos a manejar lo mismo que en huesos. Vamos a ver cómo se estudia articulaciones para sistematizar el tema y para que se lo puedan aprender bien y que al momento de expresárselo al profesor puedan hacerlo de manera adecuada, sin olvidarse nada, de manera ordenada y que se entienda que ustedes saben, ¿sí? Porque si no, lo típico es que ustedes empiezan a tirar información así lo que se van acordando y parece que están tirando por tirar y que no saben verdaderamente. Bueno, quiero decirles que esto no lo van a encontrar en un libro, ¿sí? En el libro no es que les va a decir, lo tienen que decir así. El libro explica la articulación y listo. Esto se los armé yo para que ustedes lo puedan aprender bien, ¿bien? Entonces, si ustedes quieren leerlo de algún lado, tienen que rearmar esa información y ubicarla como yo se las estoy diciendo. Bien. Entonces, siempre que hablemos de una articulación, lo primero que vamos a estudiar es el nombre de la misma. Sencillo, ¿no? Recuerden que hay dos tipos de nombres. Puede ser el nombre compuesto, por ejemplo, coxofemoral, porque une el coxal al fémur, o el nombre propio, por ejemplo, articulación de la cadera, del hombro, del codo, de la rodilla. ¿Bien? Después vamos a decir el género de la articulación. Y acá, ojo, ¿qué es el género de una articulación? Es lo que nos dice si la articulación es móvil, semimóvil o inmóvil. Si una articulación es móvil, se mueve, va a ser de género diartrosis. Por ejemplo, la articulación del codo. Si no se mueve, es sinartrosis. Por ejemplo, las articulaciones de la cabeza ósea. Y si es semimóvil, es anfiartrosis. ¿Qué es una articulación semimóvil? Por ejemplo, la articulación de la sínfisis pubiana, que se mueve durante el embarazo y el parto, o por ejemplo, la articulación que se da entre los cuerpos vertebrales, que tienen un esbozo de movimiento, ¿sí? No es un movimiento en sí, sino como un símil movimiento. Bien. El tercer paso es decir el tipo. El tipo es una subclasificación dentro del género. ¿Qué quiere decir? Que si dije diartrosis va a haber ciertos tipos, si es anfiartrosis va a haber otros tipos y si es sinartrosis otros tipos, ¿sí? Vamos a ver los tipos de sinartrosis que existen, o sea, de articulaciones que no se mueven. Existen dos tipos, las sin fibrosis y las sincondrosis o sinosteosis. ¿Qué significa? Sin fibrosis significa que son dos huesos que están juntos, por eso no se mueven, pero que en el medio tienen tejido fibroso. En cambio, la sincondrosis y la sinosteosis en el medio tienen o cartílago o más hueso, ¿sí? Las sin fibrosis que existen son dos: las gonfosis y las suturas. La gonfosis es la articulación que se da entre el diente y el alveolo, ¿sí? El alveolo es el lugar del hueso donde se incrusta, digamos, donde está el diente agarrado. Y suturas hay varias. Tenemos las suturas armónicas, que son las que se dan entre dos huesos que articulan de forma plana, como por ejemplo los huesos propios de la nariz. Las escamosas, que es cuando hay dos superficies talladas en bisel, que son como oblicuas. Las dentadas o aserradas, que es cuando tiene como dientitos. Y las esquindélesis. La esquindélesis que se tienen que saber es la esfenovomeriana.
o sea, la articulación que se da entre el efenoides y el vómer. El cuerpo del efenoides abajo tiene una cresta, que es la cresta del efenoides. Y esa cresta articula con una ranura que tiene el vómer, que es ese. Eso es una esquindelesis, ¿sí? Cuando hay una cresta que encaja en una ranura. Bien, entonces todas estas son sinfibrosis, tipo sinfibrosis. La sincondrosis o sinosteosis, los ejemplos son las articulaciones que se dan entre los huesos de la cara o entre los huesos de la base de cráneo. No sé si tienen visto, pero si no, imagínense, después les voy a mostrar igual en su momento, que los huesos de la cara entre sí no ves cuándo termina uno y cuándo empieza otro. Lo mismo con los huesos de la base de cráneo. Eso es porque en el medio tienen o cartílago o hueso, son sincondrosis o sinosteosis. Bien, o sea que si por ejemplo a mí me dicen, bueno, describime la articulación esfenovomeriana, yo les voy a decir, ok, el nombre es esfenovomeriana. El género es sin artrosis porque no tiene movimiento y el tipo es sin fibrosis, una sutura esquindélesis, ¿sí? Así. Bien. Después tenemos los tipos de anfiartrosis. Los tipos de anfiartrosis, para que se acuerden, son las sínfisis. Por ejemplo, la sínfisis pubiana que les nombré hoy. Y después tenemos los tipos de diartrosis. Los tipos de diartrosis son 6, ¿bien? Y la regla mnemotécnica para que se los acuerden es catéter. Catéter. La primera C es condilia. La A es artrodia. La T es troclear. Enartrosis. Trocoide. Encaje recíproco. ¿Sí? Encaje recíproco es una sola. Por eso son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si una articulación es condilia, artrodia, troclear? Bueno, por el cuarto paso. El cuarto paso a describir son las superficies articulares. ¿Y qué son las superficies articulares? Son las partes del hueso que están contactando. Por ejemplo, si yo tengo un hueso cualquiera que tiene esta forma y otro hueso que tiene esta forma, las superficies articulares son esta y esta. Son las partes del hueso que contactan. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de las diartrosis, ¿sí? Para que una articulación sea de tipo condilia, las superficies articulares van a tener que ser un cóndilo, que es una superficie convexa, y una cavidad. Para que una articulación sea de tipo artrodia, las dos superficies articulares van a tener que ser planas. Ojo, no digan lisas, digan planas porque no es lo mismo. Para que una articulación sea troclear, vamos a tener que tener una tróclea, que recordemos que tróclea es todo lo que tiene forma de polea o, como les digo yo, de reloj de arena acostado, pero eso no se lo digan al profe. Entonces, polea y una superficie que se adapta a ella. Para que una articulación sea de tipo enartrosis, necesitamos un segmento de esfera y una cavidad. Segmento de esfera. Por ejemplo, la cabeza del húmero, la cabeza del fémur, ¿sí? Para que una articulación sea trocoide, necesitamos un cilindro y algo que se adapte a ese cilindro. Y por último, para que una articulación sea encaje recíproco, y acá presten atención porque esta es la que no suelen entender. Lo voy a dar todo con el dibujo, aunque nunca me salga. Miren,
Supongamos que yo estoy viendo un caballo de atrás. Primero voy a explicar un concepto importante. ¿Saben reconocer entre cóncavo y convexo? Yo por las dudas lo voy a explicar y les voy a decir una regla mnemotécnica con la que yo me lo acuerdo y me la tuve que inventar porque no me la podía acordar. Supongamos que tenemos una cuchara y otra cuchara. ¿Sí? Esta cuchara está bien, en esta cuchara puedo tomar sopa y en esta cuchara no puedo, se caería. En la cuchara que puedo tomar sopa hago un tic y en la cuchara que no puedo tomar sopa hago una X. Entonces vamos a recordar que esto es cóncavo y esto es convexo, ¿sí? Entonces, siempre que vean algo piensen, ¿puedo tomar sopa ahí? Si puedo es cóncavo y si no puedo es convexo. Les va a parecer un montón, pero les juro que en este curso van a encontrar un montón de reglitas de este estilo porque soy una persona que se acuerda todo con reglas mnemotécnicas. Entonces, miremos el caballo este. ¿Cómo es su lomo? Convexo, ¿no? Ahí no puedo tomar sopa. Pero si vemos el mismo caballo de costado, no sé dibujar caballos, lo advierto desde que estoy empezando a dibujarlo. Si vemos el mismo caballo de costado, miremos el lomo. Es cóncavo. Y si yo le quisiera poner una silla de montar arriba al caballo, va a tener que ser en una parte convexa y en otra cóncava. Entonces, las encajes recíproco tienen que acordarse que se les dicen también silla de montar. ¿Por qué? Porque tienen en cada una de las superficies, en un eje son cóncavas y en otro eje son convexas, ¿sí? Bien, y ahí nos quedan entonces todas las justificaciones de cuándo es cada uno de los tipos. Bien, quinto paso para describir una articulación. Decir qué movimientos puede realizar esta articulación. Hay un montón de movimientos, ¿sí? Por ejemplo, flexo-extensión, rotación, supinación, que es poner las palmas para arriba, pronación, que es poner las palmas para abajo, abducción, que es separar, ¿sí? Cuando hago esto con el brazo, lo estoy en abducción. Aducción, que es juntar. ¿Qué más? Bueno, un montón, ¿no? Lateralización. Y todas las que se les ocurran, que hay más. Lo importante que se tienen que acordar es que hay un nombre que engloba todo esto, que es circunducción. Cuando una articulación se dice que hace movimientos de circunducción, es porque hace todos los movimientos posibles, ¿sí? Que son estos y más. Ahora sí vemos todas estas tipos de articulaciones. Para ustedes, ¿cuál de todas estas podría hacer movimientos de circunducción? Los dejo pensar un cachito. Por su forma, puede hacer movimientos de circunducción solamente la enartrosis, porque tiene forma de segmento de esfera y se puede mover para cualquier lado, ¿sí? Esa es una pregunta de examen. Bien, bueno, y el último punto en el que voy a hablar cuando hablo de una articulación va a ser los medios de unión. Cuando hablo de los medios de unión, tienen que saber que existen 3 medios de unión. Por un lado va a estar la cápsula. De la cápsula no le den bola a lo que dice el libro porque es un montón. Ustedes de la cápsula se tienen que acordar esto que les voy a dictar ahora. Manguito fibroso que se inserta a milímetros de las superficies articulares con líquido sinovial. Manguito fibroso que se inserta a milímetros de las superficies articulares con líquido sinovial. Vamos a ver qué es lo que está diciendo esta frase, ¿no? Supongamos que estas son las superficies articulares de esta articulación.
Entonces este es un manguito fibroso, o sea, un tejido fibroso, que se inserta a milímetros de las superficies articulares, ahí, y que tiene líquido sinovial, que es un líquido que va a estar lubricando toda la articulación. Eso es lo único que tienen que saber de cápsula. Si una articulación se mueve, tiene cápsula. Es así. Después hay otro medio de unión que son los medios de coadaptación. Que tienen que saber que solamente van a estar en las articulaciones que lo necesiten. Los medios de coadaptación van a ser como un adaptador. Vieron que si ustedes tienen dos patitas planas y quieren meter el enchufe en dos patitas redondas, necesitan un adaptador. Bueno, acá lo mismo. Supongamos que tenemos dos articulaciones, dos superficies articulares que no conectan mucho. Entonces le ponemos un medio de coadaptación. Existen dos medios de coadaptación, los rodetes y los meniscos. ¿Cuál es la diferencia? Recordamos que a esto se le llama superficie articular, ¿no? Superficie articular. El rodete se inserta en una de las superficies articulares y de ahí adapta. Bien. Se inserta en una de las superficies articulares y adapta. Entonces tiene este borde libre, tiene un borde libre. Este. En cambio el menisco se inserta en otro lado, no se inserta en las superficies articulares. Y viene acá y adapta. Entonces tiene dos bordes libres. Bien, entonces, rodete se inserta en una superficie articular y tiene un borde libre. Menisco se inserta en otro lado y tiene dos bordes libres. Y por último vamos a tener los ligamentos, que son tejidos que estabilizan a la articulación, o sea, hacen que no se muevan para todos lados.